Hola mis amigos, Dios los bendiga a todos ustedes. Que el Espíritu Santo, que el Espíritu del Padre, del Hijo, venga sobre todos aquellos que así lo quieren. Dios es Espíritu y Él se revela para nosotros en espíritu y en verdad. Y cuando se trata de espíritu, se habla de la conciencia, de la mente, del intelecto, del razonamiento, de la inteligencia, del ser humano. Dios, cuando hizo al hombre, Él le dio el don, una dádiva que usted tiene, yo tengo, todos nosotros tenemos. No importa si somos o si no somos religiosos, pero todo ser humano tiene el don del libre albedrío, de la libre elección. Nosotros tenemos nuestras propias decisiones. Vea, por ejemplo, que ni los ángeles, Dios los hizo como robot. No, los ángeles también tienen libre albedrío. Tanto es que Lucifer, que era el ángel principal, un ángel de luz, él se volvió rebelde, él se rebeló contra Dios. Y Dios hizo al hombre con esa dádiva, derecho de escoger entre el bien y el mal. Usted tiene el derecho de escoger su destino, su futuro. Es usted quien escoge. Es obvio que cuando las personas tienen el Espíritu Santo, cuando recibimos el bautismo con el Espíritu Santo, nosotros nos volvemos, pasamos a tener la mente de nuestro Señor Jesucristo. Y obviamente el Espíritu Santo nos guía, nos dirige nuestro corazón para hacer las mejores elecciones. El Espíritu que Él nos da en nuestra conciencia, nos da la dirección correcta. Pero para que esto pueda suceder, es preciso que la persona quiera tenerlo con ella. Es preciso que la persona quiera, realmente muestre, pruebe para Dios que ella quiere ser conducida por el Espíritu Santo, para que ella pueda tener la mente del Señor Jesús, para que entonces ella pueda tomar y hacer la mejor opción. Entonces Dios dio la libertad para escoger entre el obedecer y el desobedecer. Tanto es que Dios, cuando hizo el jardín, colocó el hombre allí, él dice así, Dios hizo todo perfecto. Y dice el texto que tomó el Señor Dios el hombre y lo puso en el jardín del Edén para labrar y guardar. Y ordenó el Señor Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del jardín comerás libremente, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, de ella no comerás, porque en el día que de ella comieres, ciertamente morirás, ciertamente morirás. Entonces, Dios le dio a Adán y a Eva esta conciencia que pasó para todas las generaciones y que usted tiene, nosotros tenemos la conciencia de hacer nuestra propia elección entre el obedecer la palabra de Dios o
desobedecer la palabra de Dios. Esta es una cuestión de decisión, no es de sentimiento. No tiene nada que ver, mi corazón quiere esto, no. Usted tiene que decidir en su cabeza. Usted tiene conciencia. Nosotros nacemos con la conciencia de lo que es correcto y lo que está errado. Ahora, ¿quién va a decidir escoger lo correcto o lo errado? Somos nosotros. Nadie va a escoger por nosotros. Entonces, cuando nosotros tratamos aquí de la conciencia del bien y del mal, esto muestra claramente lo que era Job. Cuando usted lee y ve la historia de Job se resume en la siguiente frase. Había un hombre en la tierra de Ur, cuyo nombre era Job, hombre íntegro y recto. Íntegro y recto, hablando de su carácter en relación a las demás personas semejantes. Dice que él era temeroso del Señor, que él temía a Dios. Y porque él temía a Dios, él era un hombre recto, él era un hombre íntegro, él huía del mal, él huía del mal. Él no se juntaba con el mal, él huía del mal, o sea, él huía del pecado. Entonces, Job, dice el texto sagrado, además, el propio Dios habla con Satanás, diciendo, ¿observaste a mi siervo Job? ¿Observaste tú a mi siervo Job? Vea que Job no era un evangelista, un predicador. Job no era un pastor, un obispo. Job no servía a Dios predicando la palabra de él. No, Job servía a Dios con su carácter íntegro, recto y temeroso del Señor y que se desviaba del mal. Entonces, eso es lo que hace servir a Dios. Entonces, Job atendió perfectamente a aquello que Dios esperaba. Y él dice para Satanás, usted observó a mi siervo Job, hombre íntegro, recto, temeroso de Dios y que se desvía del mal. Y vea solamente, y que aún retiene su sinceridad, aún habiéndole incitado tú contra mí. Él mantuvo su integridad. Entonces, un siervo de Dios no es aquel que predica el evangelio, no. Un siervo de Dios no es una persona que es obrera, pastor, obispo, o que visita a los huérfanos, que hace caridad. No. Siervo de Dios habla del respecto del carácter de Dios, porque el carácter de Dios es el carácter del bien. Por eso, Él hizo al hombre con el derecho, la libre elección, la conciencia de hacer el bien o hacer el mal. Depende de cada uno. Y Job optó para hacer el bien. ¿Por qué? Porque él temía a Dios. Y ese es el temor que Dios espera de cada uno de nosotros. ¿No es porque yo predico el evangelio? No. No es porque yo soy un pastor, un obispo. No. No es porque yo ejercito una función ministerial que yo soy un siervo de Dios. No. Yo soy siervo de Dios porque busco vivir dentro del padrón de la conciencia del bien. Hacer el bien sin mirar a quién. Y cuando yo dejo de hacer el bien sin mirar a quién, entonces yo dejo de servir a Dios, que es el bien.
Dios es bueno. Está escrito. Dios es bueno. En todo tiempo Dios es bueno. Y Él creó al hombre a su imagen y semejanza. O sea, Él creó al hombre del bien, pero también le dio la opción de escoger el mal. Ahí usted dice, pero eso es una injusticia. Podía solamente el hombre, podía escoger el bien. Dios es democrático. Él es Señor, es Rey de los Reyes, es el Todopoderoso. Pero Él no quiere que nadie lo sirva como si fuese un robot. Él quiere que la persona lo sirva con integridad, con voluntad, con la conciencia de Él, del bien, haciendo el bien. Haciendo el bien, siempre haciendo el bien. Por eso es que nosotros encontramos en los Gálatas diciendo, haced el bien a todos, todo el tiempo. No os canséis de hacer el bien. Esto es temer a Dios. Entonces, usted que me oye en este momento y participa y dice, yo también quería ser pastor, quería predicar el Evangelio. Cuando usted hace el bien, aunque usted haga el bien solo a una persona, a su hija, a su hijo, a su padre, su madre, un vecino, su marido, su esposa, cuando usted procede, se comporta por el bien, para el bien y en favor del bien, usted está sirviendo a Dios. Esto es servir a Dios. Entonces, Dios llamó la atención de Satanás y le dijo, ¿observaste a mi siervo Job? ¿Observaste a mi siervo Job? Mi siervo Job. Pero Job no era un predicador de la palabra de Dios. Job era un hombre íntegro, recto, temeroso al Señor, que es el principio de la sabiduría. Usted quiere ser sabio. Usted no precisa ir a una facultad, universidad para ser sabia. No, basta que usted tema a Dios, porque el temor a Dios es el principio de la sabiduría. El temor a Dios es el principio de la sabiduría. Entonces, quien ama a Dios, teme a Dios. ¿Cómo voy a temer a Dios? ¿Tener miedo a Dios? No, no tiene que ver con el sentido de temer. No, Dios no es un monstruo. Dios es amor, es misericordia, compasión. Y Él nos dio la conciencia del bien, que es la conciencia de Él. Él solo quiere hacer el bien. Vea que Él perdona a todos. Vea que hasta en la hora de la muerte, cuando los dos ladrones estaban acusando a Jesús y en dado momento uno de ellos reconoció que Jesús no era como ellos, que tenía otro carácter, que es el carácter del bien. Entonces, aquel hombre malo, en el último momento, dice, Señor, recuérdate de mí cuando estés en el paraíso. En el mismo momento, dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. O sea, Dios es bondad, misericordia para con todos los que se arrepienten, los que quieren de verdad tener esta conciencia del bien, quieren servirlo con el bien. Entonces, muchas personas, con permiso, piensan que servir a Dios es hacer. No, no es. No lo es. Servir a Dios es ser de Dios. Así como Job, siervo de Dios. Dios lo llamó de siervo en la cara de Satanás. Job era un siervo. ¿Por qué? Porque él hacía el bien. Él era íntegro, recto en relación a su semejante. En relación a sí mismo, él huía del mal.
Él huía de las malas amistades. Él huía del pecado, de los pecadores. ¿Por qué? Porque él temía a Dios. Ahí está la cruz de nuestro Señor Jesucristo, la cruz que usted y yo todos cargamos. La cruz, la cabeza de la cruz, el asta vertical de la cruz, que es la parte principal de la cruz, es el temor a Dios. Por eso es que la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Temer a Dios es el principio de la sabiduría. ¿Cómo? Esto ya lo hablé. Si usted hace al bien sin mirar a quién, si usted es íntegro, recto, si usted es aquella persona que huye de lo errado, del pecado, de lo malo, de las malas amistades, entonces usted es una persona del bien. Usted tiene la conciencia del bien. Fuera que la conciencia del mal esté ahí para que usted escoja, pero usted rechaza el mal. Usted rechaza, da la espalda para el mal y hace el bien, hace lo que es bueno. Entonces, cuando Dios colocó el jardín allí, perfecto, Adán y Eva podían comer de cualquier fruta. Todas ellas eran sabrosísimas, perfectas. Ellos no tenían problemas, ellos eran dominadores, dominaban toda la tierra, porque Dios le dio ese dominio, esa autoridad. Pero Eva cayó en la tentación y vino a desobedecer. Ella no sabía lo que era el mal. Adán no sabía lo que era el mal. Y ellos vinieron a conocer el mal después que pecaron, después que desobedecieron la palabra de Dios. Entonces, en cuanto a los niños, usted que tiene hijos, usted que ya tuvo hijos y ya crió a sus hijos, usted le dio lo mejor a sus hijos como madre, padre, ¿no es esto? Usted educó, enseñó lo que es correcto, pero cuando esta criatura se quedó un poquito más adulta y fue a la escuela, ella se mezcló con otras criaturas que eran rebeldes, que eran niños maleducados. Eran niños que no respetaban a sus padres. Entonces ellas se mezclaron y de repente sus hijos le comenzaron a desobedecer a usted. Hoy, hoy, usted lleva un niño a la escuela, usted corre el riesgo de crear un bandido. Esa es la realidad. Esa es la pura realidad. ¿Por qué? Porque este mundo es malo, vive en el pecado, vive con la conciencia mala, no teme a Dios, no teme a Dios. Y porque no teme a Dios, Él no teme al mal. Ellos quieren, a ellos les gusta el mal. Por eso el mundo está de la forma que está. Mi amiga, mi amigo, servir a Dios es seguir la conciencia del bien, es ser sabio, temer a Dios. Cuando se teme a Dios, se sirve a Dios, porque Dios es el bien. Cuando no se sirve a Dios, se hace el mal. Desobediencia, rebeldía, todo lo que no sirve, todo lo que no sirve es el mal. Ahí usted dice así, como muchas personas hablan. Ah, caramba, pero ¿cómo es que yo puedo hacer el bien? Si usted puede hacer el bien, es porque usted también puede hacer el mal. Si usted puede hacer el mal, también usted puede hacer el bien. Pero cabe a su mente tomar esa decisión. Entonces, usted está criando a su hijo está en su estómago, en su vientre, usted quiere crear a su hijo en el temor, criarlo en el temor de Dios, en la sabiduría, que es el temor de Dios.
enséñele a ser como Job, íntegro, recto, temeroso del Señor y que huya del mal con los brazos de la cruz. Yo creo que el brazo derecho de la cruz es ser íntegro y recto. El brazo izquierdo de la cruz es huir del mal. Y el asta vertical de la cruz, la cabeza, es temer a Dios. Entonces, el principio del temor a Dios es hacer el bien. Esa es la sabiduría de la Biblia, de la palabra de Dios. Dios nos da esta conciencia. Si usted hace el bien, usted va a cosechar los frutos del bien. Si usted hace lo malo, va a cosechar los frutos del mal. Escoja qué es lo que usted quiere hacer de su vida. Si usted hace el bien, usted me estará sirviendo, dice el Señor. Si usted hace el mal, usted estará sirviendo el mal, que es el diablo, Satanás. Job, Dios habla para Satanás. Nadie hay en la tierra semejante a él. Nadie hay en la tierra semejante a Job. Y Job no fue a la facultad, a la universidad. Job no era un hombre extremadamente habilidoso. Job era un hombre temeroso al Señor. Él temía al Señor. Yo estaba observando aquí un texto en el texto sagrado que Dios llama la atención de el pueblo de Israel y él habla así, refiriéndose a Moisés. Boca a boca hablan con él, claramente, no por enigmas, pues él, refiriéndose a Moisés, no es perfecto. Él no era como Job, pues él ve la semejanza del Señor. ¿Por qué, pues, no tuviste temor de hablar contra mi siervo, contra Moisés? Entonces, si usted, amiga, amigo, habla mal de una sierva, de un siervo de Dios, es porque usted no teme a Dios. Cuando se habla mal de una persona que tiene ese carácter temeroso del Señor, usted está corriendo el riesgo de servir al diablo. Y obviamente usted va a cosechar los frutos de eso. No es el caso de la maldición. Por ejemplo, cuando el padre o la madre maldice a un hijo o a una hija, esa criatura no es maldecida, no se vuelve maldita. ¿Es o no es? ¿Cuántas personas que están participando ahora que fueron maldecidas por la madre? Usted está haciendo esto conmigo. Tu marido lo va a hacer peor con usted, tu hijo lo harán peor con ustedes. Y de hecho los hijos lo hicieron. ¿Sabe por qué? Porque el padre y la madre, aunque no sean de Dios, aunque no temen a Dios, ellos son autoridad de Dios en su casa, en su familia. Ellos son autoridad de Dios. Él dice en el mandamiento, honrarás al padre, honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces, Dios, fuera que haya dado esta autoridad para los padres, Él cobra de los padres que vengan a educar a sus hijos tal cual Job fue educado en el temor del Señor. Si los padres educan mal a sus hijos, dan malos ejemplos para sus hijos, es obvio que los padres
van a cosechar los frutos de eso. ¿Por qué? Porque no están temiendo a Dios. Ellos tienen la autoridad para bendecir a sus hijos, para hacer el bien por sus hijos, dar el bien para sus hijos, temer al Señor sobre todas las cosas. ¿Entendió, mi amiga y mi querido amigo? Entonces, cuando hay personas religiosas que son fieles a la iglesia, al pastor, al obispo, son fieles en la iglesia, son fieles en sus diezmos, en sus ofrendas, pero cuando ellas levantan la voz para hablar de un siervo de Dios, ella está probando que no teme a Dios. Ella está hablando de un siervo de Dios. Si el siervo es un buen siervo o no, es un problema de él con Dios, pero esa persona no tiene el derecho de hablar mal de una persona que sirve a Dios. Nadie. Quien hace el bien sirve a Dios. Y si usted habla alguna cosa contra alguien que hace el bien, tiene conciencia del bien y hace el bien, usted está corriendo el riesgo de ser maldecido. Mañana vamos a tratar más de este asunto, porque yo creo que este texto sagrado es extremadamente importante. El hombre, viste a mi siervo Job, observaste a mi siervo Job. Job servía a Dios porque él hacía lo que era bueno, lo que era del bien, íntegro, recto, temeroso del Señor y que se desviaba del mal. Entonces, él era íntegro y recto. Además de esto, se desviaba del pecado y de los pecadores, obviamente, porque él era temeroso del Señor. ¿Cómo es que es su carácter, mi amiga, mi amigo, delante de Dios? ¿Usted quiere servir a Dios? Haga el bien, sea íntegro para con sus semejantes, recto para con sus semejantes, honesto, verdadero, sincero. Huya del mal o huya de aquellas personas que hacen el mal, que usan la conciencia del mal para el mal. Haga eso. Usted va a cosechar los frutos de este entendimiento. Usted va a cosechar los frutos de servir a Dios. Quien sirve a Dios con certeza recoge los frutos de su servicio al Altísimo. Que Dios los bendiga a todos y hasta mañana en el nombre del Señor Jesús. Gracias a Dios.